No pasa nada. Y ahí estoy grabando. Genial. ¿Empezamos? 1, 2, 3. Bueno, gracias por la invitación. Yo soy la doctora Alejandra Bello, trabajo en la guardia de pediatría del Hospital Marcial Quiroga de San Juan y hoy me toca hablarles sobre las picaduras y las mordeduras de los animalitos más frecuentes en la consulta. Tengo poco tiempo, así que he tratado de comprimir lo más posible los datos que me parecían más importantes y lo que les puede llegar a servir. Voy a empezar con el escorpión. El escorpión, también llamado alacrán, que es exactamente lo mismo, el que tenemos acá en Argentina que nos causa problemas es el género Titus, especie Trivitatus. Este escorpión ha tomado relevancia en los últimos años y ha aumentado la consulta por las picaduras de este bichito. Si bien es peridomiciliario y generalmente está en lugares secos, oscuros y en zonas rurales, es muy adaptable y eso es lo que ha hecho que hoy por hoy lo tengamos también en las casas y sobre todo, por ejemplo, siempre hay un antecedente de que han removido escombros o que al lado hay algún baldío y eso determina que también los tengamos ahora en lugares dentro del hogar, ¿no? Bueno, esta figura me pareció muy importante porque apenas llega el pacientito, generalmente llega el pacientito con la mamá o el papá y el frasquito con el bicho adentro, gracias a Dios. Generalmente lo traen, es un bicho que llama la atención, entonces, y saben que es importante conservarlo y no le dan un chacletazo, así que por suerte tenemos esa posibilidad de identificarlo y ver cuál de estos dos animalitos nos va a traer problemas. Esto es muy clarita, esta imagen. La que tenemos acá a la derecha, que es el alacrán o escorpión común, que es negro, que tiene unas pinzas gorditas, cortas, redondeadas, y que en la cola tiene un aguijón único, y que es color negro o marrón oscuro. Esto no nos va a traer problemas, no nos hacemos problemas, pero si el animalito que traen es este que tenemos, que es de marrón claro o marrón oscuro, pero marrón, y sus pinzas son largas y finas y rectangulares, y sobre todo en la cola vemos que tiene dos puntitas o dos aguijones, que es por donde introducen el veneno, y ahí empezamos a transpirar. Los síndromes el síndrome neurotóxico producido por el veneno de este escorpión da síntomas locales, generalmente dolor, mucho dolor, enrojecimiento, hinchazón, hormigueo, disminución de la sensibilidad, contracción muscular en el lugar de la picadura, y puede producir también síntomas generales como náuseas, vómitos, confusión mental, convulsiones, taquicardia, respuesta lenta, salivación, lagrimeo, palidez. Pero acá la gravedad la está marcando los vómitos profusos, cuando se presenta colapso cardiovascular, coma y lleva esto a la muerte. En el escorpión, tanto como en las arañas, como en las serpientes, lo que importa es la cantidad de veneno inoculado, y eso está medido solamente por la clínica. Entonces es importante ver si solamente son síntomas locales o ya hay síntomas generales, y también tener en cuenta cuáles son las manifestaciones ya de gravedad, ¿no? Bueno, el tratamiento para esto, una vez que ingresa el pacientito, siempre igual para todos estos eventos, son las medidas generales, obviamente mantener una compensación hemodinámica del niño, si hay alteraciones respiratorias, si viene con convulsiones, con lo que sea, tratar primero todas esas cosas y después, una vez estabilizado el paciente, seguimos con la limpieza de la picadura, inmovilización, que es importante, con elevación del miembro también para evitar el edema, analgesia sobre todo, y la analgesia en general siempre se coloca, una vez que se determina que ha sido un escorpión de los venenosos, se coloca una vía, tanto para colocar la analgesia, porque es importante hacerla endovenosa, y eventualmente si hay que colocar el antiveneno, también va a ser bien endovenosa, ¿cierto? El antiveneno va a depender de la gravedad.
Lo digo ahora y lo voy a decir en todas las otras diapos también, pero es importantísimo que sepamos en el lugar donde estamos trabajando con cuáles sueros contamos, cómo son las ampollas, las conozcamos de antemano, porque hay de diferentes lugares y son diferentes dosis. Si bien todos estos tienen su prospecto y dice cómo deben ser colocados, pero está bueno saber de antemano cuáles son. Nosotros en el hospital contamos con esto, que son del Instituto Carlos Malbrán, por ejemplo, y se presentan así las ampollitas, los frasquitos de ampollas. Bueno, para colocar el antiveneno, como les dije, dependía de la gravedad y por eso lo vamos a clasificar en leve, moderado o grave el evento. Leve va a ser solamente síntomas locales. Moderado es cuando ya hay síntomas locales y aparte tenemos sudoración, náuseas, vómitos, pero no hay compromiso hemodinámico ni respiratorio. Y grave, cuando a todos los síntomas anteriores se le agrega confusión mental, excitación, taquibradicardia, se alojea sudoración y sobre todo tengan en cuenta este tema de los vómitos profusos. Entonces, dijimos que teníamos una vía endovenosa, se coloca la ampolla. ¿De qué manera? Si es moderado, 2 a 3 ampollas, y si es grave, le vamos a colocar 4 a 6 ampollas. Fundamental, como en todos los tratamientos que vamos a hacer, tanto para alacrán, como para araña, como para serpiente, nunca depende el tratamiento de la edad ni del peso del niño. Depende solamente de la clasificación clínica que nosotros le vayamos a dar. Porque lo que nosotros hacemos colocando esta medicación es neutralizar la cantidad de veneno que ha inyectado el animal, y eso no depende ni del peso ni de la edad del niño. Entonces es la misma dosis para adultos que para niños. En este caso son pocas ampollas, pero siempre es conveniente colocar esta medicación en un lugar donde puedan ser tratadas las probables complicaciones, como puede ser un shock anafiláctico o una reacción anafilactoide. Entonces tenemos que estar preparados para estas complicaciones. Bueno, saliendo del escorpión, voy a seguir contándoles de las arañas. En Argentina, las arañas que nos pueden traer problemas son la Loxoceles o araña marrón o violinista, que es esta flaquita, marroncita, patoncita, la Latrodectus o viuda negra, que es esta más gordita con manchitas rojas muy llamativas, y la Generofoneutra, que es la araña bananera o armadeira, que es una araña más grande, peludita, y que ya les voy a contar algo más de ellas. Por ejemplo, la Loxoceles, araña marrón o violinista, vendría a ser la más importante porque es la más frecuente, en realidad. Esta araña ha convivido con la humanidad desde hace siglos y eventualmente puede llegar a producir algún evento de picadura que sea serio. Es domiciliaria, por eso también es la que pica con más frecuencia, generalmente está atrás de los cuadros, de muebles, de ropa que no ha sido removida. Una araña tímida solamente va a picar si se siente amenazada, por ejemplo, cuando es aplastada. Es de hábito nocturno, sale a la noche a alimentarse y generalmente suceden las picaduras en los meses cálidos. Y tiene esta particularidad que si bien no vamos a tener la misma suerte que con el alacrán, porque generalmente a esta sí le dieron el chancletazo y la destruyeron y no vemos la araña, aparte por ser chiquita, pero en el supuesto caso que la llevaran, es importante ver estas características como este violincito que tiene en la parte del cefalotórax, y aunque parezca poco probable, se pueden ver estos 6 ojos o 3 pares de ojos que la diferencian de otras arañas que no son venenosas. Entonces, si nosotros tenemos la posibilidad de ver la araña y tenemos una lupa, podemos mirar los ojos y saber si esta araña es la venenosa o no cuando tengamos dudas. Bueno, el veneno de esta araña produce dos formas de enfermedad, una forma cutánea o cutánea necrótica, que por suerte es la mayoría de las veces, un 84-97%, y una forma cutánea visceromolítica que es más grave.
La forma cutánea necrótica se caracteriza por dolor punzante, que en una hora se hace quemante, es un dolor importante. Hay hinchazón en el lugar de la picadura, hay una pápula que aparece en 24 o 48 horas y eso va pasando a ser una placa marmórea y termina siendo una escara o que se ulcera. Hay síntomas generales como fiebre, cefalea, erupción generalizada, prurito, náuseas. Y en la forma cutánea y viscerohemolítica puede aparecer un poco más tarde, entre 6 y 24 horas, pero acompañada de síntomas más graves como son anemia, ictericia, trastornos de la coagulación, insuficiencia renal y convulsiones, que ahí nos está marcando la gravedad. Este chico está complicado. Bueno, la Latrodectus o viuda negra, que es esta araña que todo el mundo le tiene tanto miedo, pero en realidad no es tan mala, es peridomiciliaria, se encuentra generalmente en los jardines, su efecto es neurotóxico y en general, así como los escorpiones, las arañas y como vamos a ver también en las serpientes, estas picadoras son graves en los chicos, no tanto en los adultos, que generalmente son formas leves, en los niños siempre son más graves. Bueno, esta araña también presenta síntomas locales con ronchas, edema, aumento de la sensibilidad, dolor punzante, contractura muscular y síntomas generales como dolor en el pecho, palpitaciones, piloerección, aumento de la TA, vómitos, agitación, dilatación pupilar, contractura muscular generalizada que simula abdomen agudo y a veces hace que tengamos que hacer diagnósticos diferenciales, por ejemplo con una apendicitis cuando no ha sido antes previsto que pueda haber sido picado el niño por una araña, parálisis intestinal, fallo cardíaco que es más frecuente en niños y obviamente es grave, y el edema pulmonar que también marca gravedad. Estos síntomas los vamos a dividir en 3 formas clínicas que van a ser importantes para luego el tratamiento. Las formas clínicas leves presentan solamente dolor en el sitio de la picadura, puede haber piloerección, eritema, sudoración, mialgias y mareos, pero es solamente eso. Ya vamos a decir que es un evento moderado cuando aparte de los síntomas anteriores ya tenemos espasmos o contracción muscular intensa, taquibradicardia o alteraciones de la TA. Y grave cuando a todos los síntomas anteriores se le agrega midriasis, miosis, confusión, alucinaciones, retención urinaria, broncoconstricción grave, espasmos musculares generalizados, abdomen en tabla, hipertensión grave, arritmias, fallo cardíaco y el edema agudo de pulmón. Con respecto a la foneutria, o araña bananera o armadeira, que dijimos que era peridomiciliaria, que vivía en lugares cálidos y sobre todo se las encuentra en las plantas y en las plantas de banano, pues de ahí también el nombre. Esta araña es más frecuente en el norte argentino y como verán es bastante diferente y llamativa. Esta araña produce también su veneno síntomas locales y síntomas generales. Síntomas locales, que son los más frecuentes por suerte, también es dolor punzante, sensación de hormigueo, hinchazón, sudoración en el lugar de la picadura, y como síntomas generales, dificultad para respirar, visión borrosa, excitación, calambres, convulsiones y edema agudo de pulmón. También los vamos a diferenciar en 3 formas clínicas para poder tratarlas después, y va a ser una forma leve cuando hay solamente síntomas locales, que es lo que pasa generalmente en el adulto, como les dije, una forma moderada cuando hay síntomas locales y ya hay alteración cardiológica como taquicardia, hipertensión, vómitos, dolor abdominal, cialorrea, y una forma grave cuando a todo lo demás se le agrega una insuficiencia cardíaca ya o un edema agudo de pulmón, shock, coma y eventualmente la muerte, que es más frecuente en los niños. Bueno, para la picadura de cualquiera de las arañas hay un tratamiento general y después vamos a ver los específicos. Tratamientos generales
primero que nada, extraer todo lo que sea que esté molestando para empezar a evaluar la picadura, como las pulseras, anillos, cadenas, tobilleras, de acuerdo al lugar, obviamente, donde esté la picadura. Hay que limpiar y tratar de no tocar las ampollas, no recubrir la herida, mantener el miembro inmóvil y elevado, analgesia, endovenosa también sería lo ideal, vacuna antitetánica si fuera necesario, ya sea si no saben, no podemos confirmar que está completo o no el esquema, o si no directamente no lo presenta, y bien relajantes como el diazepam o el gluconato de calcio, en el caso de las contracturas, y el uso de corticoides controversial. Hay gente que dice que sí, gente que dice que no, o sea que no sería obligatorio. Con respecto al antiveneno, vuelvo a repetirles lo que les dije antes porque es muy importante. La segunda la pregunta que se nos plantea con estos tratamientos es menos dosis, cuánto es por peso. Los pediatras estamos acostumbrados a esto y en este caso no es así. La edad o el peso no modifican la dosis a suministrar. Es conveniente conocer el antiveneno disponible en el lugar de trabajo y hay que prever las complicaciones al suministrar el antiveneno, porque son sueros heterólogos hechos en equinos y realizando la administración en lugares adecuados donde se pueda monitorear al paciente y eventualmente tratar una reacción anafiláctica. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo colocamos este antiveneno? Es otra también de las preguntas que uno se hace. Bueno, se diluye estas ampollitas en 50 a 100 mililitros de solución fisiológica o dextrosa y se pasa primero a goteo lento los primeros minutos y si vemos que no hay problema, no hay reacción adversa, se acelera el goteo. Si estamos hablando de una araña Loxoceles, que acuérdense que eran solamente dos formas, forma cutánea y la cutánea viscerohemolítica. La forma cutánea requiere 5 ampollas, esta es la dosis de acuerdo a las ampollas del Instituto Malbrán. Y la cutánea viscerohemolítica serían 10 ampollas. De la araña Latrodectus, si es una forma leve, esta también la clasificamos en formas clínicas, leve, moderado, grave. Leve no requiere tratamiento, moderada requiere solamente una ampolla y grave requiere 2 ampollas. Y si estamos hablando de una foneutre, la forma leve no requiere tratamiento, la forma moderada 2 a 4 ampollas y si es una forma grave 5 a 10 ampollas, pero estas son dosis de las ampollas provenientes de Butantan, que es un instituto de Brasil. También hay de Perú ampollas. Y estas son las ampollitas para que vean cómo viene. Bueno, terminando con las arañitas, vamos a seguir con las serpientes, que por suerte son menos frecuentes, por lo menos acá en San Juan. Sí, en la zona del norte suelen ser más frecuentes estos eventos. Las serpientes que nos complican acá en la Argentina son 3 géneros. La Botrop, que es la yarará, del género Crotalus, que es la cascabel, y Mimicrurus, que es la coral. Ahí las tienen, miren qué bonita la coral. Bueno, la yarará, que es la más frecuente, puse esto porque me parece que acá, si nosotros logramos fijar este gráfico, nos va a simplificar qué tenemos que esperar. La yarará afecta principalmente, el veneno afecta principalmente la piel, los músculos, produce trastornos de coagulación y lo más grave ya serían las hemorragias. Todo depende de la cantidad de veneno que inocule la víbora en este caso. No siempre pican para inocular veneno, a veces solamente para asustar, pero cuando lo hacen pueden inyectar cantidades diferentes de veneno y eso es lo que va a dar la gravedad del cuadro, la cantidad de veneno que inyecta. Bueno, esta yarará puede producir su veneno solamente lesiones locales, pero la marca de los dientes se ve bien y hay hemorragia en el lugar donde ha hincado los dientes,
Hay hinchazón que se extiende rápidamente a todo el miembro, puede haber dolor intenso, hay ampolla de contenido sanguíneo, pueden haber mareos y puede producirse una escara posterior con úlcera subyacente. Pero la marca de los dientes con hemorragia, el hinchazón, eso y el dolor es habitual. Esta es la yarará. Cuando ya la cantidad de veneno es mayor, se pasa a un cuadro más grave donde va a haber trastornos de la coagulación. ¿Y dónde lo vamos a ver? En piel y mucosas. Sobre todo en las encías y en la mucosa nasal, donde va a haber sangrados. Y va a haber sangrado también presente en orina, en vómito y en materia fecal. Puede haber dolor en la boca del estómago, puede haber náuseas, vómitos, pueden haber palpitaciones, pero cuando ya vemos que hay una hipotensión o una insuficiencia renal aguda, esos son síntomas ya de gravedad y tenemos que estar ya muy alertas. Con respecto a la cascabel, a diferencia de la yarará, esta afecta sobre todo el sistema nervioso, los músculos y a veces trastornos de la coagulación. La cascabel, a diferencia de la yarará, tiene mínimos signos locales y la marca de los dientes también puede estar, pero no es tan llamativa como la de la yarará. Y tiene una lesión generalizada o síntomas generalizados que van a abarcar otras cosas: visión borrosa, caída de los párpados, dolor muscular, oscurecimiento de la orina, sangrado, náuseas, vómitos, sudoración, somnolencia, inquietud o agitación. Pero cuando nosotros ya veamos que puede haber se presenta una parálisis respiratoria, obviamente paro cardíaco, insuficiencia renal aguda, también son síntomas de gravedad. Y esta es la cascabel con su cascabelito en la punta, en la cola. Ojo con eso. Bueno, la coral, que es menos frecuente, en realidad afecta también como la cascabel el sistema nervioso y sobre todo los músculos, produciendo parálisis muscular. La lesión local, también hay dolor leve, hay hinchazón mínima o lesión de la piel. Pueden haber trastornos de la sensibilidad, hipoestesia o anestesia, y esto es lo que hace que hay que diferenciarla por ahí de las culebras que no son venenosas. Y cuando la lesión es más importante, ya puede producir la parálisis muscular, que empieza sobre todo en la cabeza, en cara, ojos, labios, lengua, garganta, debilidad muscular, color azulado, palidez de labios y lengua, cefaleas, vómitos, vértigo, y cuando esto avanza, se produce ya parálisis en los miembros, parálisis muscular del aparato respiratorio, de los músculos respiratorios, hipotensión arterial, inconsciencia y eventualmente muerte. Entonces, como igual que dijimos de las arañas, que hay un tratamiento general, para las serpientes también hay un tratamiento general. Y el tratamiento es, como en cualquier evento, primero son las medidas de sostén, medidas generales y mantener el medio interno, las alteraciones respiratorias, si hay compromiso hemodinámico, RCP eventualmente, porque todo depende en qué momento nos llega el paciente. Una vez que está compensado, lo más importante, que es mantener la vida, las otras cosas que tendríamos que hacer es mantener la temperatura corporal, limpiar la herida sin tocar las ampollas, no hay que cubrirlas, hay que elevar el miembro afectado e inmovilizarlo con una férula, al igual que en las picaduras de araña. No hay que hacer vendaje compresivo. Hay que dar analgesia, mejor si es endovenosa, no aspirina. Al igual que los otros eventos, antitoxina tetánica, y si no tiene la vacuna previa, y el antiveneno o suero antiofídico, siempre en el hospital por riesgo de shock anafiláctico, y en los niños sobre todo, siempre es mejor hacer todos estos tratamientos en la unidad de terapia intensiva. O sea que acá, como ven, no es como en las películas, acá no se chupa el veneno, no se hace torniquete, todo eso no está indicado, eso es para las películas. Como tratamiento específico, las formas clínicas que detallé antes eran justamente también para el tratamiento con el antiveneno, que al igual que en las arañas, los antivenenos se dan
para adultos y niños en la misma proporción, no menos. No depende de la edad ni del peso. Entonces, la yarará con síntomas leves, con dolor, edema, hemorragia o presente pero escasa, van a ser solamente 2 a 4 ampollas, también del Instituto Malbrán, es esta dosis. Una forma moderada cuando aparte del dolor hay un edema en más de un segmento anatómico con o sin hemorragia, ahí ya se duplican el número de ampollas 4 a 8, y si ya es grave hay dolor, hay edema y hay hemorragia, 12 ampollas. En el caso de la cascabel, si el evento es leve, no hay mialgias, no hay alteración en el color de la orina, se dan solamente, se indican 5 frascos. Si es una forma moderada, aparte de haber neurotoxicidad evidente, hay mialgias, con o sin alteración en el color de la orina, son 10 frascos. Y si es grave, porque hay neurotoxicidad evidente, hay fase miasténica, hay debilidad muscular, hay mialgias generalizadas, hay orina oscura, son 20 frascos. Y en la coral todas las formas reciben tratamiento por riesgo de insuficiencia respiratoria, por parálisis muscular, porque es muy difícil evaluar en qué momento se puede instalar la parálisis de los músculos respiratorios, por lo tanto se medican todas con 10 ampollas. Y se presentan estas ampollitas, también estas son del Instituto Carlos Malbrán, de acá de Argentina, de esta manera. Ahí tenés un suero antiveneno bivalente, porque también hay algunos que no son específicos para cada género, pero sí, y sirven para dos. En este caso, por ejemplo, es para yarará y cascabel. Bueno, y para terminar esto, voy a hablar de la mordedura de perro, el mejor amigo del hombre, pero que a veces parece que no. La edad más frecuente de sufrir la mordedura de perro es entre los 6 y 11 años. Generalmente los varones son los más afectados en una proporción de 2 a 1 con respecto a las nenas. El 75% son por animales conocidos, es un dato que no es menor, porque contrariamente a lo que uno pensaría que son animales vagabundos, animales sin dueños, callejeros, no, es animales conocidos. El 50% no fueron provocados, pero este dato también es poco confiable, porque si uno le pregunta al niño si le hizo algo al perro para que lo muerda, seguramente no va a confesar que le metió el dedo en la oreja, que le tiró la cola, que le mordió la nariz. Nunca dicen que no le han hecho nada, entonces no es muy fiable tampoco ese dato. Con respecto a las razas variables que producen los perros que muerden, es controversial también ese tema, porque hay varios estudios que apoyan que no depende la raza del perro, si bien hay razas que son más temperamentales, no depende de eso, no, estaría dependiendo más del tipo de crianza y adiestramiento del perro, no de la raza, lo que desmistifica por ahí de que hay perros que son más bravos que otros, ¿no? Gracias a Dios la mayoría no son episodios de gravedad, y el 5 a 20% corren riesgo de infección las heridas producidas por este perro. Es complicado saber acá bien las estadísticas, porque acá en San Juan, por ejemplo, lo que hemos logrado saber estadísticamente en el año 2020 han habido 108 mordeduras de perro, así que, como diría una amiga mía, en esta provincia muerden más las yeguas que los perros, aparentemente. Evidentemente no hay un control muy estricto de la notificación de estas mordeduras. También depende de la consulta, que muchas veces, como son heridas leves, no llegan a la consulta, ¿no? Bueno,
Como complicaciones les cuento que las más frecuentes o las más importantes, si no las únicas, serían las complicaciones estéticas, que no son menores cuando son mordeduras importantes, y las infecciones. Infecciones ya sea por los gérmenes que tiene la saliva el perro, que pueden llegar eventualmente a sepsis, y por infecciones como la rabia, que es una enfermedad transmitida por un virus en donde el perro es el vector principal para llegar al hombre, el transmisor. Bueno, a ver, los factores que aumentan el riesgo de infección de estas mordeduras son las heridas que están en las manos, en los pies, las heridas que requieren desbridación, las heridas que comprometen articulaciones, ligamentos y tendones, las heridas acompañadas de fractura. Y esto es obvio, pero esta otra que les voy a decir, como son las heridas punzantes y profundas, no son tan obvias. ¿Por qué? Porque a veces son heridas únicas, pequeñas, que no se tienen en cuenta de que pueden infectarse. Y hay que tenerlas en cuenta, como así también las heridas de más de 8 horas de evolución, porque justamente a veces como son heridas pequeñas no consultan en el momento, y cuando llegan a la consulta ya han pasado más de 8 horas. Bueno, heridas que requieren reparación quirúrgica y heridas en paciente inmunocomprometido, también esas son como más obvias. El germen que se lleva la palma acá es la Pasteurella, en un 50%, el Streptococo un 46%, y me quedo con esas dos que son las más importantes. Hay otros gérmenes, obviamente, y sobre todo, por ejemplo, el Capnocitopaga canimorsus, que si bien es poco frecuente, pero en los chicos inmunosuprimidos puede llegar a ser un problema importante. La Pasteurella canis y multósida es el patógeno más virulento, responsable de las infecciones severas. En heridas infectadas se presenta dentro de las 12 horas de la mordedura, y está asociado con una mortalidad del 30% en septicemia, o sea que no es un dato menor, 30% es importante. Y lo otro importante es que es resistente a eritromicina, por lo tanto, nunca, jamás, nunca en la vida se nos tiene que ocurrir tratar una mordedura de perro con eritromicina. ¿Qué vamos a hacer cuando llega el paciente con una mordedura? Lo primero que hay que hacer es limpiar. ¿Por qué? Porque depende mucho también la permanencia del germen, el tiempo que esté en la herida. Por lo tanto, mientras más rápido limpiemos la herida y mejor lo hagamos, menos posibilidades de infectarse. Entonces, y llegamos con solución fisiológica abundantemente, con cuidado, obviamente para no dañar los tejidos, removemos tejidos desvitalizados, sobre todo si son heridas amplias de la mano y del cráneo, si hay cuerpos extraños, y obviamente que si se sospecha que hay un compromiso óseo, está indicada también una radiografía. No se va a cultivar todas las heridas que sean recientes, menos de 8 horas de evolución, y heridas que tengan más de 24 horas sin signos de infección, porque dijimos que la Pasteurella entre 12 horas ya da síntomas, entonces si pasaron 24 horas ya el riesgo de infectarse es mínimo. Ahora, ¿qué sí vamos a cultivar? Vamos a cultivar cuando la herida tenga más de 8 a 12 horas de evolución y presenta signos de infección. ¿Qué antibióticos? En realidad, ¿qué antibióticos si hay que colocar o no hay que dar antibióticos? Esa es la pregunta. En general está indicado como profilaxis colocar antibióticos. La mayoría de los autores los recomiendan, y sobre todo si lo vamos a hacer hay que tener en cuenta la prevalencia del Staphylococcus aureus meticilino resistente de la comunidad en el área que estemos atendiendo. ¿Cuáles son las heridas que sí o sí tienen que salir medicadas, con profilaxis, con antibiótico? Estas no se nos pueden pasar. Son las heridas de alto riesgo, y son estas heridas, como yo les digo, a veces punzantes, profundas, únicas, pero que son punzantes y profundas, tienen que tener profilaxis. Las heridas de manos, pies, caras y genitales, las heridas que requieren desbridación,
las lesiones en tendón, articulación, en hueso, las que son muy traumáticas o cuando hay que hacer un cierre precoz de la herida. Y obviamente los pacientes de alto riesgo como los pacientitos diabéticos, los inmunocomprometidos, los esplénicos, los que tengan cirrosis, los que usen crónicamente corticoides y todos los que yo no haya puesto acá y ustedes sepan. ¿Qué antibiótico vamos a dar como profilaxis? Vamos a dar amoxicilina clavulámico. Y en el caso que sean alérgicos a este antibiótico, cefuroxima o trimetroprima sulfametoxazol asociado a clindamicina, pero no eritromicina. Cefuroxima o trimetroprima sulfa más clindamicina es la alternativa para el alérgico. Y solamente 3 a 5 días, no como nosotros estamos acostumbrados a hacer esquemas más largos. Y quienes se tienen que quedar y no pueden volver a su casa, y van a quedarse los que tengan signos de infección local y además linfangitis, linfadenitis, tenosinovitis, artritis séptica u osteomelitis, o donde haya fiebre o lesión de alguna estructura subyacente como tendones, articulaciones o huesos. Y eso también hay que tener cuidado con esto porque a veces hay que evaluar bien a ver si no hay una linfangitis o una tenosinovitis o una linfadenitis que estén pasando como desapercibidas. Como en los otros eventos que hablé de los otros animalitos, acá también hay que considerarse la profilaxis antitetánica en los pacientes que están incorrectamente vacunados y la vacunación también antirrábica de acuerdo a las características del episodio y la epidemiología local. Con respecto a la vacuna antitetánica, esta generalmente la indicamos nosotros los médicos, la antirrábica acá por lo menos se deriva el paciente al hospital de niños, donde es visto por el infectólogo o infectóloga, y ellos son los que determinan si va a recibir o no la vacuna antirrábica. Si bien acá el último episodio de muerte por rabia fue hace muchísimos años y no es habitual, pero siempre hay que estar alerta, ¿no? Bueno, la vacuna antitetánica se coloca de esta manera. Si las mordeduras son consideradas heridas sucias, obviamente, por los gérmenes que tiene el perro en la boca, y si el chico viene sin vacunas adecuadamente colocadas, porque no se sabe si tiene el esquema completo o no lo tiene completo, se colocan las dos cosas, el toxoide y la gamma globulina. Pero si tiene un calendario donde se puede constatar que recibió las 3 dosis o no hace más de 5 años que recibió la vacuna, no se coloca toxoide y no se coloca gamma globulina. La profilaxis antirrábica, en realidad, y mordeduras, esto es para los perros. Hay que evaluar el tipo de contacto que tuvo el paciente con el animal, poner en control al animal mordedor, y esto puede hacerse de dos formas. Cuando es una sospecha mínima, porque no estamos en una zona endémica y porque el dueño del animal tiene lugar donde hacerlo, se deja al animal en la casa eventualmente si tuviera dueño para que lo controle. Pero si esto no fuera posible o hay una alta probabilidad que el animal pueda estar enfermo con rabia, es conveniente que esté en control con un veterinario, en un canil municipal, con alguien más avesado para el control. El control es por lo menos durante 10 días. Hay que analizar el esquema de vacuna del perro, porque por ahí viene el dueño y dice, el perro está vacunado. Sí, bueno, ¿cómo le colocó la vacuna? La vacuna antirrábica en los perros se coloca una vez al año, así que tiene que tener la vacuna puesta ese año. Y hay que realizar la denuncia de la mordedura a la autoridad sanitaria, si no tenemos estos subregistros de 108 mordeduras en un año.
Bien, con respecto a los humanos, ¿cómo se hace la profilaxis? Bueno, como les dije antes, si bien la indicación la termina haciendo el infectólogo, el esquema para hacerlo es de esta manera: si el animal está disponible, o sea, tiene dueño, hay antecedentes epidemiológicos confiables, está vacunado, no pertenece a una zona de rabia endémica, la profilaxis es solamente control del animal por 10 días. Si el animal empezara con signos de rabia, y se coloca la vacuna y la gamma globulina antirrábica al niño, obviamente. En caso de las que sean exposiciones graves, o el animal pertenezca a una zona con rabia endémica, o el animal presente signos sospechosos de rabia, o sea un paciente inmunocomprometido, se indica la vacuna y la gamma globulina, ambas. Y si es un animal que no tiene dueño, desaparece y no se lo puede controlar, se indica la vacuna y la gamma globulina. Acá, cuando habla animal con signos sospechosos de rabia, porque son una de las indicaciones que nosotros le damos a los papás cuando son heridas leves y el animal tiene dueño, le decimos que controle el perro 10 días, porque lo primero que atinan a hacer por ahí es a sacrificar al animal, y el perro a lo mejor muere por un exabrupto del dueño y no porque realmente tenga rabia. Entonces, tenemos que decirles que es muy importante que no vayan a sacrificar al animal, que hay que controlarlo durante 10 días, y que tienen que observar en el perro si hay síntomas como excitación con los ruidos, con las luces, que hay inyección conjuntival en el perro, si hay una salivación excesiva, si no quiere comer. Todos esos son signos probables de rabia. Y en ese caso tiene que consultar con el veterinario y obviamente consultar nuevamente para ver si el niño debe o no recibir la vacuna y la gamma globulina antirrábica. Entonces, en esto sí nosotros tenemos injerencia, prevención respecto a los dueños. ¿Por qué? Porque siempre nos van a venir y nos van a preguntar, en general nos preguntan, ¿es bueno que los chicos tengan una mascota? ¿Qué perro es el adecuado para que tengan? Bueno, en ese caso nosotros tenemos que decir, antes de decir sí, tenemos que preguntarles si ellos tienen la posibilidad real de tener adecuadamente un animal, si tienen el espacio, si lo pueden alimentar, si lo pueden vacunar. La conveniencia, eso sería conveniente que en realidad se asesoraran con un veterinario, por esto que yo les digo, si bien hay razas que supuestamente son mejores, pero el veterinario maneja mejor sobre todo esto del carácter del animal. Que si pueden adiestrarlo sin maltrato, que si pueden controlar las crías que vaya a tener, haciéndole la esterilización en el caso de que no estuvieran dispuestos también a hacerse cargo de las crías, si pueden llevar y mantenerlo sano al animal cuando se enferme, por ejemplo, desparasitarlo, todo lo demás, e indicarles que obviamente si sacan a pasear a su perrito, lo hagan con correa, con bozal, y que el animal tiene que estar adentro del domicilio, no a la noche dejarle la puerta abierta para que salga, vagabundee y obviamente tenga la posibilidad de morder. Entonces, no hay mejor tratamiento que la prevención. Si nosotros pudiéramos hacer esto antes de que hubieran perros que muerdan, sería buenísimo, ¿no? No tener que limpiar ya la herida de la mordedura. Y respecto a la autoridad pública, bueno, ellos tienen que hacer la vigilancia epidemiológica, tienen que hacer el control de casos, tanto de mordedura de perro como de rabia, y también controlar la inmunización en personas, personal de laboratorio o que maneje animales domésticos o salvajes sospechosos de padecer rabia, y particularmente los animales en riesgo, principal fuente de infección para el hombre. ¿Por qué? Porque ellos tienen la posibilidad de vacunar, por ejemplo, todos los perritos callejeros de una forma masiva, importante y en poco tiempo. Y eso es lo que está manteniendo
que justamente se pueda lograr lo que el objetivo principal de la región de las Américas, que es la eliminación de la rabia humana transmitida por el perro. En este caso no hablé de los gatos y de otros animales salvajes que también pueden morder y producir rabia, pero en realidad la frecuencia es menor, los gatos casi nada, y los murciélagos hoy por hoy solamente se dedican a transmitirnos el COVID, así que bueno, creo que esto va a ser lo que más les va a servir. Bueno, muchas gracias, espero que les sirva, y cualquier duda, como dijo la doctora Domancic, la evacuamos luego por mail.